Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Voy a dar lectura al versículo 6, pero mi mensaje lo quiero centrar solamente en la primera parte de este versículo. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, bendito Dios, para engrandecer y exaltar tu nombre. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el gozo, Dios, de tu palabra, Dios, de poder leerla, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta hora, Dios, tú hables a nuestra vida. Que tú, Señor, traigas tu palabra a nuestro corazón, Señor, y que nos ayudes día tras día a reflexionar, Señor, de cómo nos estamos conduciendo delante de ti. Gracias, bendito Dios, por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Dios, porque en todo tiempo tú tienes un cuidado sobre sus vidas. Y pedimos que en esta hora, Señor, tú seas engrandecido por siempre. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, gloria a Dios. Quiero en esta tarde, mis amados hermanos, predicar sobre la primera parte que enseña este versículo 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mi tema en este momento o en esta tarde es: ¿cómo puedo demostrar mi fe a Dios? ¿Cómo puedo demostrar mi fe a Dios? Hace unos días, platicando con mi esposa, platicábamos de lo que está aconteciendo actualmente en las iglesias. Y conversábamos sobre la manera de algunos hermanos que tienen conceptos tan diferentes y son personas que hablan, predican y enseñan la palabra de Dios. Y al tenerlos frente, en verdad, hermano, que los asombra ver el conocimiento que tienen sobre la palabra de Dios. Pero la diferencia es que no la aplican a su vida. Se la aplicarán a las personas de afuera, a los cristianos que están sentados en la banca o en la silla, pero no se la predican o no se la aplican a sí mismos. Y hablar en verdad de algo como la fe es un tema muy importante. Hace unos días platicábamos con un hermano y él decía que un día lo invitaban a predicar a una iglesia y que cuando fue a esa iglesia a predicar, su sorpresa fue que nadie traía cubrebocas. Inmediatamente él retrocedió y dijo que no iba a predicar. Y sobre todo que nadie tenía guardada su distancia. Y por lo tanto decidió no predicar. Y el pastor le dijo: ¿que no tienes fe? Y la respuesta de él es que dijo: la fe nada tiene que ver aquí en este asunto. Por eso dije al principio
hablar y decir de Dios y no vivirlo es muy diferente. Hace días, por medio del Face, me llegó un rótulo, me llegó una imagen de 1 en 4. Y me dio tristeza porque en estas imágenes venían que los camiones iban a reventar de gente. Usted los ha visto. En los otros centros comerciales están abarrotando. Y yo ayer lo miré. En las calles, no se diga, la gente está, amén, tocándose unos a otros porque es mucha gente la que hay allá en la calle. Pero en las iglesias están vacías. Y me dio tristeza ver esto. Principalmente, mis amados hermanos, porque el problema que hay en el pueblo de Dios es cuando dicen que aman a Dios, pero los hechos son muy diferentes. Quizás me digan, pero no es como usted piensa o no es como usted lo quiere predicar. Yo lo que he entendido hasta ahorita, hermanos, es de que principalmente, de una manera u otra, vamos a morir. Con pandemia o sin pandemia, vamos a morir. Mire, yo quiero citar un pasaje, hermanos, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 8. Y quiero solamente, hermanos, amén, solamente quiero decir lo que dice el texto. Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les haré justicia. Pero dice la última parte. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quizás algunos conocedores de la Biblia me digan, hermano, eso no es aplicable a esto. Para mí en lo personal sí lo es. Porque estamos en unos tiempos, hermanos, en que la iglesia se está descuidando espiritualmente. Porque las personas y malos cristianos, mis amados hermanos, están con otros conceptos, con otras ideas, pero tienen fe. Pero los hechos demuestran lo contrario. Y para esas personas que hablan de la grandeza de Dios, que hablan de todo el poder de Dios y que lo predican y que esto y que el otro, la palabra correcta, mis amados hermanos, es que son miedosos. Son miedosos. He escuchado hermanos que han estado conmigo acompañándome y me han dicho, ¿por qué no ha venido aquel hermano? Yo le dije, no, no sé. Dice, es porque son miedosos. Y ahora yo se la preguntaría a él, ¿y usted por qué no ha venido a la iglesia? Por lo mismo, hermanos. Entonces, el texto dice, cuando venga el Hijo del Hombre, que venga a la tierra, ¿hallará fe? ¿Cómo estará la iglesia en ese tiempo cuando aparezca Cristo? Y base a esto, hermanos, en la plática que tenía con mi esposa, ella me dio este tema. Ella dijo, ¿cómo puedo demostrar mi fe a Dios? Y esas palabras impactaron mi corazón. Inmediatamente yo me puse a hacer, amén, mi sermón para predicarlo. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña, hermanos, es lo que dice, que el justo por la fe vivirá. Eso lo dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Este es uno de los más grandes problemas que como cristiano tenemos en nuestra vida. Cuando no tenemos una clara definición de lo que realmente es la fe. A veces, mis hermanos, confundimos y pensamos que tener fe es un sentimiento.
Pero eso no es así. Porque los sentimientos, mis amados hermanos, son cambiables en nuestra vida. Hoy podemos estar alegres, mañana podemos estar tristes, amén, y deprimidos. Mas en cambio, la fe es la convicción de que Dios puede hacerlo. O sea, refiriéndome a lo imposible, y la esperanza de que Él lo hará. O sea, los resultados. Ahora, si nosotros ponemos en marcha nuestra fe, veremos grandes resultados en nuestra vida y sobre todo miraremos el poder de Dios manifestándose, hermanos, de una manera maravillosa en nuestra vida. Quiero citar por lo menos 2 ejemplos de la Biblia de 2 personajes. Uno se encuentra, hermanos, en Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Amén. Y esto se refiere al oficial de rey que tenía un hijo enfermo. Este hombre, hermanos, tenía un cargo importantísimo en la corte del rey. Pero la diferencia es que la fe que él tuvo fue el resultado de que su hijo recibiese la sanidad que él necesitaba. Por eso estamos hablando, hermanos, con respecto a cómo puedo demostrar mi fe a Dios. Este hombre creyó y se dio cuenta y entendió que solamente Jesucristo podía hacer un milagro maravilloso en la vida de su hijo. Por eso él manda, amén, porque sabe que Cristo tiene la respuesta. ¿Y cuál fue el resultado de esa fe de este hombre? Amén, la sanidad de su hijo. Mire, en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 11, se nos habla del caso de un centurión que tenía a su siervo malo. ¿Sí? Fíjese, o sea, no era su hijo, era su siervo. O sea, quiere decir que este siervo era una persona dócil, era una persona humilde, era una persona amada por este centurión. Quizás, hermanos, era algo especial. Por eso en el caso, hermanos, es de que este hombre, hermanos, pide a Jesús que también reciba la sanidad, ¿sí? Que también reciba el milagro, ¿sí? Y me llama la atención, hermano, principalmente de que son personas, hermano, que no tenían, ¿sí?, a Cristo en su corazón. Amén. No tenían a Cristo en su corazón, pero creían en Cristo. Y sabían que el milagro se podía realizar. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? La sanidad de su criado. La Biblia dice que nuestra fe puede mover montañas. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos que entender esta verdad, principalmente que en el reino de Dios, amén, 2 cosas pueden moverse en el sentido espiritual. La fe de ver los milagros, o sea, los hechos. Y segundo, creer, amén, en lo imposible. ¿Sí? O sea, hermanos, ver el acto, como en el caso, hermanos, de estos 2 hombres que vieron hechos el milagro, amén, en las 2 personas que estuvieron pidiendo. Gloria a Dios. Quiero que veamos, amados hermanos, amén, y meditemos en nuestro tema y conozcamos cómo podemos demostrar nuestra fe, amén, a Dios. Primero, ¿cómo puedo demostrar mi fe a Dios? Confiando en Él. La pregunta es, ¿qué es confiar en Dios?
sencillamente, hermanos, es descansar en Él, recibir y aceptar sus propósitos en nuestra vida, saber que solamente Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos la certeza de que nuestro transitar en esta vida será justa, amén, y reparadora. Tener fe de que Dios existe, escuche, es un sentimiento que se alimenta a través de la lectura de la bendita palabra de Dios. Conocer a Dios a través de la Biblia, amén, alimentará nuestra confianza, eliminando, hermanos, de nuestro corazón toda la duda y la incredulidad que pudiera existir dentro de nosotros. Amén, gloria a Dios. Para confiar en Dios, debemos conocerle. Amén. Debemos darle el valor a sus acontecimientos, a los hechos que lo acreditan como el Señor y Salvador del mundo. La confianza en Dios, mis amados hermanos, amén, la confianza en Dios debe basarse, fíjese bien, debe basarse en la creencia. No lo vemos, pero tenemos la convicción de que existe y habita en nuestro corazón. Y esa es razón suficiente, amén, para reposar nuestros sentimientos de amor y de esperanza en Él. Lamentablemente, como lo dije al principio, muchos cristianos tienen un concepto diferente a la fe. Muchos de ellos, y lo digo así, muchos de ellos tienen una fe tan pequeña que solamente alcanzan a ver hasta donde sus ojos, amén, perciben. O sea, hasta donde les alcanza la vista, más allá no ven. Y tristemente, mis hermanos, es el gran problema que existe actualmente en la iglesia evangélica, en el pueblo de Dios. Las iglesias están completamente solas. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que estar clamando, donde tenemos que estar intercediendo, donde tenemos que estar buscando de Dios con todo nuestro corazón. El diablo ha cegado el entendimiento aún de los hijos de Dios, porque el propósito del diablo es que la iglesia, hermano, los templos se cierren y que la gente ya no busque a Dios. Y al final, hermanos, mucha gente se va a ir de este mundo sin Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, está muy escondida. Muy escondida. Amén. Entonces, ¿cómo puedo demostrar mi fe a Dios? Confiando, amén, en Él. Segundo, ¿cómo puedo demostrar mi fe a Dios? No dudando. Escuche lo que voy a decir. Y este es el concepto de muchos cristianos. Esta es la teoría que tienen ellos con respecto, amén, a su relación con Dios. Muchos cristianos dicen, y yo creo que lo hemos escuchado, que están orando y confiando, pero no quieren enfrentar el problema, que es lo que está pasando en la actualidad con la pandemia. La pandemia es un problema muy fuerte, ¿sí? Y la expresión de ellos es que estamos orando, estamos confiando, pero el problema sigue. No quieren dar pasos de fe. No quieren entrar
en la batalla? Escuche, son cristianos que doblan rodillas, que claman a Dios, pero no van a la batalla. No quieren enfrentar las situaciones cara a cara. No se atreven a pararse frente a su problema y enfrentarlo. Esa es una realidad, hermanos. Esa es una verdad. Piensan que estando en su casa, hermanos, orando, pidiendo, piensan que de ahí, hermano, van a deshacer todo lo que está en el mundo. He escuchado a hermanos que dicen que amén, que reprenden a los huracanes, que reprenden las enfermedades, y todavía sigue igual. Muchos predicadores dijeron que este año era un año de bendición, era un año de prosperidad, era un año, hermanos, en que se iba a derramar la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Mire, la duda y la incredulidad, amén, son un gran problema para los cristianos. Estas son negativas y desalentadoras, ¿sí? Y a través de esto nos hacen tomar decisiones, hermanos, que hacen de nuestra vida que sea difícil. Que sea difícil. Necesitamos, amén, dejar de desear cosas y decidir cambiar nuestra mente. Amén. De que Dios nos ayudará a tener sabiduría para tomar buenas decisiones en nuestra vida y sobre todo, hermanos, superar nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. Yo pregunto, si aprendiéramos a poner realmente nuestra confianza a Dios, ¿cuál cree usted que sea el resultado que obtendríamos al hacer esto? El resultado sería simple, hermanos. La duda y la incredulidad no interrumpirían nuestra fe. Si aprendiéramos a depositar nuestra confianza en Dios, más que nuestras capacidades, más que nuestro conocimiento, más que nuestra manera de actuar, hermano, otra cosa nos sucedería. Conozco hermanos que tienen una capacidad tremenda de conocimiento en la palabra, pero ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve tener conocimiento de Dios, hermano, si al final hacen su voluntad propia de ellos? No hacen lo que Dios dice. No hacen lo que Dios les manda. Tristemente, esta es la realidad. Muchos cristianos, escuche esto, están tomando esta pandemia como una manera de descanso. Y crea lo que voy a decirle, hermano. Muchos cristianos ya no van a regresar a la iglesia. Porque estando fuera de la iglesia, fuera de la armonía, hermanos, viene un enfriamiento espiritual, viene un estancamiento espiritual, viene una visión mediocre y al final todo esto, hermanos, afecta mi relación con Dios y después ya no siento deseos de ir a la iglesia, ya no siento deseos de alabar a Dios, ya no siento deseos de dar testimonio a nadie. ¿Por qué, hermano? Porque mi vida ha entrado en un congelamiento espiritual, en una enfermedad espiritual, hermano, que necesito una inyección de vitamina que es por medio de la bendita palabra de Dios, que vivifique mi vida y me dé la seguridad y la esperanza y la confianza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso estamos entendiendo esto, hermano. Muchos cristianos tomaron esta pandemia como un relajamiento. A muchos les convino.
A muchos realmente les convino. ¿Por qué? Porque ya no sentían deseos de venir a la iglesia. Ya no tenían deseos de venir a alabar a Dios. Estaban más enfrascados en su vida, en su mundanalidad. Porque eso es lo que estaban haciendo, viviendo en su mundanalidad. Y la palabra les estorbaba, porque la palabra los confrontaba, aun cuando eran personas que ministraban. Al final, hermanos, se dieron y torcieron todo. Y al final, hermanos, el diablo los venció. Y muchos dicen, no necesitamos congregarnos. Con leer y con orar es suficiente. Eso es lo que el diablo le ha hecho creer el diablo. Amén. Mire, hermano, dije que muchos cristianos se están tomando esta pandemia como una manera de descanso. Pero principalmente, ¿sabe por qué lo hacen? Porque piensan que en la iglesia se van a contagiar, sin tomar en cuenta que de la calle no salen. Créamelo, hermano, tristemente es una realidad. Muchos hermanos, entre comillas, no vienen a la iglesia porque en la iglesia se van a contagiar. Pero en el Esmar, en el Soriana, en el Walmart, en la calle, pero van a predicar a otras iglesias, en el trabajo, o sea, pero en la iglesia no, porque en la iglesia se van a contagiar. Y en otro lado no se van a contagiar. Y son gente que tiene conocimiento de Dios. Lamentablemente, hermanos, como lo he dicho, el diablo ha cegado su entendimiento, aun cuando tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué, hermano? Simplemente por eso, hermano. Porque están muriéndose espiritualmente y no lo quieren ver realmente. Creen y piensan que están bien. Creen y piensan que caminan con Dios. La Biblia dice en Proverbios 14:11 que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, pueden decir que van caminando bien porque Dios les bendice, porque todo les va bien en la vida, porque no se han enfermado, porque eso y lo otro. Pero esa es una mentira del diablo. El diablo también trabaja. Y al final, mis amados hermanos, sí. Pero en la iglesia no vienen, hermanos, porque aquí se van a contagiar. ¿Sabe que usan infinidad de pretextos para dar a entender que ellos tienen la razón? Esa es una realidad, hermano. Usan infinidad de excusas para decir que ellos tienen razón. Mire, por lo menos son varias excusas. Y para ellos son justificadas esas excusas. Por ejemplo, ellos dicen, no voy para no contagiarme. En la iglesia no usan cubrebocas. Tenemos que obedecer a las leyes. Ahí sí hay que obedecer a las leyes. Ahí sí hay que obedecer a las leyes. ¿Sí? En la iglesia no tienen cuidado. En mi casa yo busco a Dios. Esa es mentira, hermano. Que en su casa no busca a Dios. Sí lo buscará una media hora, una hora. Le irá a la Biblia un rato, y no todo el día. Son excusas, hermanos, que se usan principalmente para pensar y decir que es justificable. Pero la realidad, hermanos, es que a través de esto, a través de estas, según supuestas justificaciones, amén, se está demostrando un cristianismo pobre espiritualmente. ¿Sí? Se está demostrando un cristianismo pobre espiritualmente. Y no quieren reconocer realmente que con sus hechos están demostrando lo contrario de lo que ellos dicen. Sí, hermanos, debemos como cristianos, claro,
tomar todas las precauciones necesarias para no contagiarnos. Sabemos que el virus es real, sabemos que el virus existe y sabemos que mucha gente ha muerto por causa de este virus. Y por eso tenemos que tomar las medidas necesarias para no contagiarnos. Pero eso, hermanos, no nos debe de llevar a pensar negativamente, sino lo contrario, saber lo que la Biblia nos enseña, amén, y lo que nos alienta. Quiero citar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y vea lo que dice el Salmo, capítulo 91, amén. Y voy a leer del versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste. Fíjese bien, de la peste. ¿Qué es una peste, hermanos? Es un virus. Esta pandemia es una peste. Y dice, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ¿sí?, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, ¿qué? Mas a ti, ¿qué? No llegará. Yo le pregunto, yo pregunto, hermanos, y principalmente aquellos hermanos que hablan de la grandeza de Dios, que hablan del poder de Dios, que hablan de tanta infinidad de Dios, y hablándolo abiertamente. Entonces yo pregunto, ¿por qué está puesto ese salmo aquí? ¿Se puso nomás de puros puntos? ¿O se puso nada más para que se leyera nada más? No, porque hay una convicción, una seguridad, una realidad de la existencia de Dios y del poder de Dios obrando a través de los hijos de Él. No lo puso Dios nomás para que la gente lo leyera y dijera, ay, confía. No, no. Lo puso principalmente, hermano, para fortalecer, para alentar, para darle seguridad a nosotros como hijos de Dios. Si el gobierno dice, póngase cubrebocas, venimos con cubrebocas. Si el gobierno dice, póngase guantes, venimos y nos ponemos guantes. Pero aún ni eso nos debe de impedir alabar y glorificar y buscar y exaltar el nombre de Dios. Amén. No dudemos, sino confiemos en Dios. Tercero, hermanos, ¿cómo puedo demostrar mi fe a Dios? Obedeciéndolo. Mucha gente, tanto no cristianos como cristianos, mucha gente dice que ama a Dios. ¿Sí? Mire, hermano, pero Cristo, amén, enseñó que solo quienes obedecen los mandamientos del Padre lo aman de verdad. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son algunas acciones que demuestran que amamos a Dios y lo obedecemos? Porque es fácil decir yo amo a Dios. Es fácil decirlo. Pero cuán difícil, mis amados hermanos, es caminar en santidad. Primero, hermanos, ¿cómo puedo demostrar mi fe a Dios? Obedeciendo. ¿Y cómo puedo demostrarle mi fe? Hermano, simple, orando a menudo. Por eso dice Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, amén, orad sin cesar. 5:17. Orad sin cesar. O sea, orar
en la mañana, orad a mediodía, orad en la tarde, orad en la noche. Por eso decía el salmista, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene hambre, hambre del Dios Todopoderoso. Dice, ¿cómo vendré y me presentaré delante de Él? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos demostrarle a Dios, amén? Obedeciéndolo. O sea, Cristo enseñó que orar a diario es fundamental para la vida cristiana. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros oramos, fíjese bien, cuando nosotros oramos por motivos equivocados, que se centran en lo que queremos, no es lo que el Padre Celestial desea. No le estamos expresando amor. La verdadera oración, hermanos, busca conocer la mente de Dios para llevar a cabo su perfecto plan en nosotros. Por eso dice la Biblia, porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Porque nuestra oración no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? No va de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Por eso a veces las respuestas no son contestadas por Dios, porque pedimos mal. ¿Sí? Pero si nuestra oración es de acuerdo a la voluntad de Él, entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? A través de esto, Dios conocerá nuestro amor y sabrá que estamos esperando cuál es el plan para nuestra vida, amén, como sus hijos. ¿Cómo puedo demostrar mi fe a Dios? Obedeciendo, amén. Leer la Biblia con regularidad, ¿sí? Ya que Cristo definió el amor como obediencia, es fundamental, hermanos, que la lectura de la Biblia vaya acompañada de su aplicación. De otra manera, solamente seremos oidores, ¿sí?, de la palabra. ¿Sí? Mire lo que dice la Biblia en Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el problema de muchas personas, hermanos, y más del pueblo evangélico, ¿sí?, que escuchan la palabra, hermanos, pero no la aplican a su vida. Dicen que aman a Dios, ¿sí?, pero no aplican su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque la realidad es que aman más sus pecados que la verdad, ¿sí? Y ese es el punto, hermanos, en el cual, hermanos, muchas veces las personas viven de esta manera, sin entender y comprender que sus vidas, hermanos, se están hundiendo cada día. Aun cuando Dios los confronta a la realidad a través de la palabra, hermano, sí, para que sus vidas cambien, prefieren vivir en su miseria y en su pecado. Pero tarde o temprano, hermano, las consecuencias de Dios caerán y vendrán sobre cada uno de ellos. Servir en la iglesia y en la comunidad. Esa es otra manera, hermanos, de obedecer. Servir en la iglesia y en la comunidad. Si elegimos, fíjense lo que voy a decir, si elegimos cómo servir en vez de obedecer la dirección del Señor, nuestros esfuerzos son solo buenas obras. Si decidimos servir en lugar de obedecer, escuche, amén, nuestras obras son solo esfuerzos, no una expresión de amor para Él. Pero si mezclamos el obedecer y el servir, demuestro mi amor a Dios. Mire, el amor de Dios por nosotros quedó demostrado. ¿Cómo, hermanos? Enviando a su Hijo a este mundo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuestra obediencia a la voluntad conocida del Padre revela, hermanos, cuán profundamente estamos interesados en Él. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios. Sujetarnos al Señor, pero sobre todo serle fiel en nuestra vida. Ojalá, mis amados hermanos, que meditemos bien en nuestra vida y tomemos la mejor decisión. Quiero terminar este mensaje con una anécdota. Cuenta la historia que un hombre fue condenado a muerte. Cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe, que era el encargado de la ejecución, le preguntó si tenía algo que pedir. Todo lo que el reo pidió fue un vaso de agua. Cuando se lo trajeron, temblaba tanto que no pudo acercarse el agua a sus labios. Entonces, el príncipe le dijo que se tranquilizara, pues nada le sucedería hasta que hubiese tomado o que se hubiese terminado de beber el agua. El hombre confió en la palabra del príncipe y arrojó el vaso al suelo. No pudieron recoger el agua derramada, así que el reo se salvó. Quiero aplicarla esta anécdota principalmente a las personas que no han sido salvas. Tú puedes ser salvo ahora creyendo en la bendita palabra de Dios. El agua de vida se ofrece ahora y todo el que quiera tomarla, amén, tome de ella y vivirá para siempre. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo, hermanos, a la mujer samaritana, ¿sí?, con respecto al agua de vida, representándose a Él mismo. Ojalá que puedan aceptar a Cristo las personas que aún no lo han recibido y se den cuenta, hermanos, amén, que el tiempo día tras día está más cerca. Quiero hacer una oración de fe para si usted aún no ha aceptado a Cristo, lo reciba en esta tarde. Señor Jesús, te doy gracias, bendito Dios, por morir en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, por haber venido a este mundo por nosotros. A través de tu muerte, tu sangre, Señor, limpió nuestros pecados y ahora nos cubrimos de esa sangre preciosa. Te recibimos, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias, bendito Dios, te doy y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.